Un cordial saludo. Voy a explicarles en qué consiste el proceso de las investigaciones, puesto que algunos tienen dudas. Recuerden que en el grupo de investigación formativa se ha compartido un link de productos de investigación. Dentro del link de productos de investigación tenemos, por ejemplo, los esquemas para los trabajos académicos. El primer nivel son primer y segundo ciclo y los del segundo nivel, los que están ahorita en quinto ciclo. Considera lo siguiente también, que tenemos los documentos normativos dentro de investigación formativa del primer hasta el penúltimo ciclo, ¿ya? Que nos van a servir. Estos son los esquemas. Voy a empezar primero explicando para primer y segundo ciclo. Tenemos que llenar obviamente la carátula, que ya lo hemos hecho porque lo hemos subido. Ojo que el resumen se sube al final o se desarrolla al final después de tener las teorías, lo mismo con el abstract y el índice, ¿no? El índice también, aquí no vamos a considerar tablas ni figuras porque específicamente es una investigación descriptiva. Acá nos señala introducción, 4 hojas, resultados, 2 hojas, luego las referencias, en este caso nos piden mínimo 10 referencias, ¿no? Que puedan ser de artículos de los últimos 5 años. ¿Cómo lo realizo? El esquema se encuentra aquí dentro de recursos, ¿no? En documentos normativos, aquí nos aparece. Por ejemplo, acá nos aparece la guía de trabajo de investigación del nivel 1. Acá vamos a verificar bien que es del nivel 1. Muy bien. Entonces, ¿qué nos señala en relación al nivel 1? Dice, necesito carátula, resumen abstract, introducción, resultados, discusión y referencias. Si vamos revisando, nuestro trabajo tiene que tener, empieza con la introducción, todo se redacta en prosa de corrido, como si fuera argumentación. Empezamos con una realidad problemática, ¿no? La problemática en relación a la temática que estamos eligiendo. Después de ahí, hablar del problema de investigación, formulando preguntas que luego se van a relacionar con los objetivos de investigación que vamos a tener y de la misma manera la justificación. Después de tener el problema de investigación que lo vamos a formular a través de preguntas, los objetivos y una justificación que puede ser de un párrafo, justificación teórica, pasamos a la revisión de la literatura, que viene a ser todos los planteamientos teóricos, pero ojo, no vamos a considerar subtemas, sino va a ser una redacción así de corrido, ¿no? Se define como entrenamiento físico, ta, 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 ta. Dentro de las características se considera, o sea, la redacción es de corrido. Vamos a observar de ahí qué puntos debe tener también la redacción de cada uno de los subtemas, pero no vamos a colocarlo 1.1, subtema 1, no, sino una redacción de corrido. Entonces, en la realidad problemática no vamos a describir obviamente un problema que hemos observado, que esté relacionado también con las ODS. Ese problema tiene que tener relación que nos va a permitir pues, poder citar. Tenemos que ir citando, recuerden que dentro del planteamiento del problema, vamos a considerar el método del embudo a nivel internacional, luego a nivel nacional y luego a nivel local, considerando, por ejemplo, la problemática, cómo se está observando a nivel internacional, con porcentajes, a nivel nacional con porcentajes, a nivel local con porcentajes, ¿no? Después de ahí ya vamos a enfocarnos a lo que viene a ser, ¿no? La problemática, utilizar artículos científicos, como les he mencionado, de los últimos 5 años. Seguimos aquí, por ejemplo, con el problema. Se recomiendan utilizar temas que ya son muy usados, muy trillados. De la misma manera, también la revisión de la literatura va a presentar los hallazgos de artículos científicos, ¿no? Subtemas, definiciones, teorías, conceptos, modelos que están relacionados. ¿No? Como nos señala aquí, incorporando la revisión de al menos 6 artículos de revistas que se encuentren de preferencia en los dos, pero que sean los 6 artículos de los últimos 5 años. ¿Ok? En la revisión de la literatura, si bien es cierto, yo les mencionaba, ¿no? Que pueden iniciar en relación a la definición o se define al entrenamiento físico como tal. O sea, identificas los antecedentes que tienes, luego los resultados que se han evidenciado de esa información y luego una pequeña discusión, ¿no? Que tenga esta estructura. Cuando vamos a hablar después, ojo, toda la parte de introducción entre planteamiento del problema, obviamente que hablemos de la problemática con citas, luego viene el método del embudo a nivel internacional, a nivel internacional,
nacional y local. Después ahí vendría la formulación, los objetivos y la justificación teórica. Desarrollamos la revisión de la literatura y todo esto nos tendría que dar 6 páginas para pasar luego a los resultados y discusión que se desarrolla en una extensión de 2 páginas. Podemos nosotros realizar un análisis crítico de los hallazgos presentados, ¿no? Por ejemplo, identificar oportunidades, de manera de cómo construir el conocimiento, sintetizar, eh, gestionar aportes, ¿no? Aportes que estaríamos brindando a través de la recolección de fuentes de información, ¿no? Podríamos considerar introducción, identificar las tendencias de las teorías que están existentes y son actuales, cuáles son los resultados, patrones, similitudes e incluso puedo establecer pues discusiones entre un autor y otro autor, ¿no? Identificando puntos de convergencia y divergencia, ¿no? Entre los estudios. Tal autor señala esto, no obstante el otro autor determina esto. Y luego las referencias. Nos piden que mínimo sean 10 referencias. La cantidad de referencias es de 8, incluidos los 6 artículos, ¿no? Entonces, mínimo 10 considerando, ¿no? Y los anexos son, por ejemplo, si hubiera base de datos, si hubieran de repente una matriz de recojo de información, no se pide, esta es la evaluación del TIF, ya, esta es la evaluación final que tienen que desarrollar los estudiantes. Entonces, todo está, como les mencionaba, donde se encuentra aquí en documentos normativos, donde dice investigación formativa de primer y penúltimo ciclo. Ahora pasamos rápidamente a lo que viene a ser la explicación de nivel 2 que sí tiene más elementos, ¿no? Porque es para el quinto ciclo. Entonces ya se ha hecho la carátula con los temas, el nivel de trabajo. Recuerden que el resumen y el abstract. El resumen es una síntesis, tiene por lo general cuál es la temática, cuál es el objetivo de la investigación. Por ejemplo, acá como lo señalan, ¿no? Método en primer ciclo no lleva, pero en segundo sí, ¿no? Los resultados, las conclusiones. Ojo, esto es como una síntesis del desarrollo que se realiza, ¿no? Entonces pasamos rápidamente en introducción, que acá nos dice que tiene que ser 4 páginas y nos habla de la realidad problemática, planteamiento del problema y revisión de la literatura. En realidad es un poco más, vamos a ir al documento, ¿ya? El documento nos señala lo siguiente: es importante tener el formato, es Arial 12, justificado, es importante verificar el asentimiento, consentimiento, a quién se lo estás aplicando. Consentimiento es para adultos, asentimiento es para menores de edad, ¿no? Si de repente los estudiantes dicen reporte, quieren trabajar la resistencia en niños de primaria, necesitan el asentimiento informado. ¿Qué? Porque va a ser firmado por los padres y el consentimiento es cuando son adultos, ¿no? Entonces, autorizaciones en relación a ello, ¿no? La solicitud de autorización si van a ingresar a una institución pública o privada. Lineamientos de la redacción, esto es muy importante, la numeración a partir de la segunda página. La carátula no se numera, pero la segunda sí, y va en romanos. Por ejemplo, página 2, página 3, página 4, pero a partir del capítulo de la introducción, perdón, ya iniciamos con números arábigos, ¿no? Que no es el caso de uno. Luego las normas de redacción, va a depender obviamente de la escuela. Si por ejemplo pertenecen a las carreras de ingeniería, van a utilizar las ISO. Si pertenecen a psicología y a otras ciencias sociales, utilizan APA. Si son de ciencias de la salud, utilizan Vancouver. Luego las páginas preliminares, como dice el título, debe incluir las palabras entre unidad de análisis, lugar, tiempo, con un máximo de 20 palabras. Obviamente trabajamos las variables. Podemos hacer una investigación descriptiva donde solamente trabajemos una sola variable. Entonces, es importante indicar la afiliación de la universidad, los códigos ORCID que ya se han ubicado. Aquí están los anexos, la tabla de operación de variables, instrumentos de recolección de datos, ficha de validación, consentimiento o asentimiento informado. Luego, solicitud de autorización en la institución donde se va a recolectar la información, autorización de la información si corresponde, resultado de análisis de datos y así. Ya tienen conocimiento de, obviamente, estadística, investigación que han llevado los estudiantes. Este es el esquema. Vamos a pasar rápidamente a la explicación. Dice, este capítulo se redacta en prosa, así como les enseñé, en tercera persona, en pasado, modo indicativo.
¿no? A excepción de los objetivos. La redacción de este capítulo comprende una extensión de 4 páginas y está conformado, uno, la realidad problemática, ¿no? Se habla obviamente de la problema, considerando citas, luego el planteamiento del problema, donde lo vas a formular, ¿no? Formulas los problemas, luego cuáles son los objetivos, pero todo se redacta en párrafo de corrido, no se separa, por ejemplo, un párrafo o una línea para objetivo general específico, sino todo de corrido, ¿no? El presente trabajo tiene como objetivo tal, 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 pero de corrida es. Luego se tiene dentro del planteamiento del problema se van a considerar la formulación del problema, un párrafo, otro párrafo para objetivos y otro párrafo para la justificación teórica y en este caso también práctica que tendría. Ok, esto va a ser con una extensión y la revisión de la literatura científica, ¿no? Por ejemplo, si están haciendo una investigación descriptiva sobre, me voy a imaginar, la calistenia, entonces van a hablar igual, así de corrido, sobre la calistenia, ¿no? Su definición, causas, características, entre otros aspectos. Entonces, en la realidad problemática va a describir el problema, cómo emerge, también utilizando el método del embudo a nivel internacional, nacional y local. ¿Ok? También considerando dentro de los párrafos en el mismo planteamiento del problema, no cómo se relaciona con las ODS. ¿Ya? Es importante cómo se relaciona. Continúa aquí, el planteamiento del problema está conformado por el problema de investigación, la justificación, ¿no? Justificación teórica, justificación práctica, como les decía, metodológica también, porque estamos aplicando la metodología, entonces pueden ser los 3 tipos de justificación. También, como les decía, la pregunta, los objetivos generales y específicos, pero todo en redacción de corrido, ¿no? El problema de investigación es la pregunta interrogante. Aquí nos comienza a detallar sobre ello. Creo que ya todos hemos hecho nuestras tesis, pero recuerden que la diferencia entre lo que nosotros hemos hecho antes y ahora es que la redacción es de corrido, ¿no? Como objetivo general se tiene, ¿no? Alcanzar tal, 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 y como objetivos específicos tal, de corrido. Continúo entonces con la revisión de los objetivos generales específicos si corresponden, ¿no? Y así, en la revisión de la literatura, presentar de manera concisa los principales hallazgos, ¿no? Teorías, conceptos relevantes, ¿no? Se tiene que revisar al menos 8 artículos que sean obviamente que pertenezcan, no dicen los 2 primeros cuartiles, pero que sean de los últimos 5 años, ¿no? Y que sean obviamente artículos, ¿no? Artículos de revista. Por otra parte, las hipótesis de investigación también las puedes considerar después de la revisión de la literatura. ¿No? Acá también tenemos los objetivos que ya hemos señalado dentro del planteamiento, ¿no? Bueno, y las hipótesis, por lo general, cuando trabajamos investigaciones cuantitativas. En la metodología, ya los estudiantes saben que tienen que considerar, obviamente, la redacción en tercera persona, de pasado modo indicativo. La extensión es de 1 página como mínimo y se compone por el tipo de investigación, el diseño, el enfoque de investigación, el diseño de investigación, ¿no? Si es también básica o es aplicada, y según el manual de la OCDE. Aquí también tienen que citar, ¿no? Tipo, si señalan el tipo, ¿por qué? ¿Quién lo dice? El enfoque, ¿quién lo dice? ¿No? De acuerdo al autor, ¿qué tipo de enfoque? Diseño de investigación, en este caso, ¿qué tipo de diseño? Y el autor, ¿no? Si es un tipo de investigación básica, ¿qué autor lo señala? Siempre tienen que citar en este espacio. Luego tiene que desarrollar cada una de las variables, la definición conceptual con las categorías, ¿no? Pueden trabajar aquí también, trabajan, perdón, las dimensiones, ¿no? Las investigaciones de enfoque cuantitativo, ¿no? En la tabla de operación de variables, la operacionalización de variables también la tienen que considerar, como también el, la, bueno, la operacionalización de variables pueden trabajarla al fin, la matriz de consistencia, perdón, ¿no? Al final de como anexo, ¿no? Definición conceptual, operacional, dimensiones, indicadores, escalas de medición, ¿no? Todo esto, luego la unidad de análisis, ¿no? Siempre es importante citar el tamaño de la muestra, considerar la población, autores que lo señalan, qué tipo de muestreo, en este caso sí va a corresponder si es una investigación descriptiva, técnicas e instrumentos de recolección de datos, señalar la ficha técnica, ¿no? Y colocarla acá nos dicen anexos, pero sí puedo yo señalar al autor y qué trata o qué relación hace sobre dicha teoría.
Entonces también los métodos de análisis de datos, por ejemplo, qué técnicas estadísticas, si va a utilizar SPS, si va a utilizar de repente un programa estadístico como otros, ¿ya? ¿Qué otros tipos de programas? Ya no hay necesidad del SPSS, ahora hay el Jamovi o Yamovi, ¿no? En los aspectos éticos, los principios de integridad científica, el código de ética, ¿no? Que se están cumpliendo con la rigurosidad, es decir, luego los resultados, obviamente, que se pasan, si es una investigación descriptiva suficiente, pues contener las tablas de los resultados de cada una de las preguntas, ¿no? Y luego se hace una descripción, considerando tabla, figura, descripción narrativa de los hallazgos, para luego establecer una conclusión y finalmente las recomendaciones con las referencias, ¿no? Las recomendaciones siempre se hacen en relación a los resultados que se han obtenido. Y eso sería todo en relación a la explicación. Aquí están los criterios de evaluación del TIF para quinto ciclo. Eso sería todo. Muchas gracias.